Los cronistas florentinos registran un absurdo. Unos leen el infierno como teología. Otros reconocen en los condenados a los miembros del Consejo Municipal de ayer. Dante escribía sobre el infierno, pero en realidad se vengaba de personas que caminaban tranquilamente por las calles de su ciudad. Él no se sentaba en la oscuridad ni fantaseaba con demonios por la belleza de la frase. Miraba a Florencia, a su poder, a sus traidores, a sus enemigos, y los enviaba con cuidado a tormentos eternos. Por nombre, con dirección, con detalles, para nosotros. La Divina Comedia es como un libro antiguo sobre el más allá. Para él, era una manera de decir, yo lo veo todo, yo lo recuerdo todo, y aquí tienen el juicio, si en la tierra no lo hay. Él no se limitaba a describir el turismo de ultratumba. Él levantaba un enorme juicio moral sobre su tiempo. Casi cada círculo del infierno en Dante no trata de pecadores abstractos. Trata de personas muy concretas, a quienes él conocía, veía, con quienes discutía, con quienes bebía vino, a quienes odiaba y en quienes alguna vez había creído. Allí hay políticos, papas, mercaderes, conocidos, antiguos aliados. Hasta hace poco eran figuras vivas en las calles de Florencia, y en el poema ya cuelgan para siempre en sus castigos. Ahí está precisamente el enigma. ¿Por qué una persona, expulsada de su ciudad natal, en lugar de escribir unas memorias o un panfleto, compone un enorme infierno poético? ¿Por qué, en vez de una denuncia directa, crea un complejo sistema de círculos, pecados y símbolos? ¿Para qué necesita esa forma? Si por dentro hay un dolor muy personal, muy terrenal, veremos cómo su exilio político se convirtió en el combustible para la pintura más célebre del infierno. ¿Por qué su conflicto con el poder, con la iglesia, con la élite de Florencia se volvió no solo un ajuste de cuentas local, sino una historia universal sobre la justicia y el castigo? ¿Y cómo ocurrió que la venganza privada y la ofensa personal de pronto se transformaran en un gran texto sobre la conciencia humana? Miraremos el infierno de Dante no como un relato religioso para asustar, sino como un reportaje cifrado sobre su tiempo. ¿A quién se vengaba? ¿A quién defendía? ¿Por qué a unos los arrojaba a la brea hirviente y a otros bajo una corteza de hielo? Y, sobre todo, ¿qué quería decirles a los vivos? Que aún podían arreglarlo todo, porque para Dante el infierno no es solo un lugar después de la muerte, es un espejo que él acercó al rostro de su siglo. Y, en rigor, también al nuestro. El infierno de Dante no comenzó en los cielos, sino en la oficina de la administración municipal. Todo se rompió en el momento en que un especialista italiano en manuscritos antiguos simplemente juntó dos hojas y vio. Era la misma mano, a comienzos del siglo XXI. A sus manos llega un extraño borrador. Hojas con fragmentos de texto muy parecidos a los versos tempranos del Infierno. El papel es tardío, no de la época de Dante, pero la letra parece cuidadosamente copiada de algún original auténtico. Se ve. No es simplemente un copista. Es una persona que trabajó con el verdadero original. El mismo especialista llevaba mucho tiempo sentado en los archivos de Florencia. Carpetas gruesas, hojas grises, quejas y acusaciones sin fin. Denuncias contra los vecinos, listas de sospechosos, descripciones de crímenes. Siempre lo mismo. ¿Quién traicionó a quién? ¿Quién robó qué? ¿Quién se enredó con quién? Y de pronto, entre esos papeles, aparece un fajo que desentona con el resto. El estilo de la escritura es distinto. Una inclinación brusca, una línea terca, unos rizos particulares en algunas letras, y un detalle mínimo que el ojo del especialista capta al instante. La forma exacta en que está escrita la letra que él reconoce a primera vista. Toma la lupa, deja al lado la denuncia y la copia del borrador. Las desplaza de modo que las líneas queden paralelas. Y empieza a comparar no el texto, sino el gesto de la mano, la forma de las letras, qué tan fuerte están apretadas, cómo el copista acorta las palabras, cómo deja pequeñas rendijas entre las líneas. Cuanto más lejos mira, tanto más claro se vuelve. No es una letra parecida, es la misma persona, uno y el mismo escriba, que se sentaba a la mesa de la ciudad, rellenaba la denuncia y luego, con el mismo movimiento de la mano, copiaba unas líneas muy parecidas a los primeros círculos del infierno. La denuncia que sostiene es de comienzos del siglo XIV. Allí se enumeran los nombres de personas acusadas de traición a la ciudad, de vínculos con los enemigos, de manejos turbios con el dinero de la comuna. Entre los apellidos están los mismos que luego aparecerán en la Divina Comedia, junto a las descripciones de tormentos eternos.
El científico superpone con cuidado una lista sobre otra. De un documento urbano a un poema. Y ve. Las coincidencias son demasiadas. Los mismos clanes, los mismos grupos políticos, los mismos apellidos que en la realidad llamaban a investigadores y jueces. En el poema ya están sentados en fosas, hierven en brea y arden en el fuego. En la denuncia, junto a los nombres, todo es muy simple y duro. Se apropió del dinero de la comunidad, colaboró con los enemigos, sobornó al juez. En el poema hay otras palabras, pero la misma esencia. Esas personas acaban en círculos donde torturan a saqueadores, traidores, mentirosos. El lenguaje jurídico se convierte en imagen. La formulación en el expediente se transforma en una condena para siempre. El especialista mira no solo las letras, sino también el tiempo. La denuncia fue escrita poco después de que Dante fuera expulsado de Florencia, la capa en borrador del Infierno, a juzgar por la ortografía y los recursos de escritura. Pertenece a los mismos años. Resulta una extraña paralela. En la ciudad se desata una ola de persecuciones. Los nombres circulan en los tribunales, en los consejos, en las denuncias. Y al mismo tiempo, esos mismos nombres pasan al manuscrito que luego se convertirá en el gran texto sobre el más allá. Cuando empieza a comparar no solo las listas, sino también la entonación, las coincidencias se vuelven aún más rígidas. En un documento, el funcionario escribe, enemigo del bien público. En otro lugar, Dante habla de un personaje casi con las mismas palabras. Perjudicador de la causa común. Destructor del mundo. Esto no es una simple copia. Es un diálogo a distancia. El estigma jurídico se convierte en una etiqueta moral. A partir de este descubrimiento, la imagen habitual se desmorona. El poema, que se había acostumbrado a ver como pura metafísica y teología, de pronto resulta estar ligado a la parte más sucia y cotidiana de la vida urbana. A los papeles donde las personas se delatan unas a otras y firman sentencias. Resulta que el infierno de Dante no creció a partir de esquemas abstractos, sino de esas mismas mesas en las que los escribas copiaban órdenes, llevaban la cuenta del dinero, registraban la culpa, la misma tinta, los mismos dedos, las mismas letras. Solo que en un caso es un juicio temporal y en el otro, un juicio sin plazo de prescripción, para comprender la Divina Comedia. Este es un punto del que ya no se puede prescindir. El poema no solo refleja los conflictos políticos, está integrado en ese mismo sistema, listas de sospechosos, acusaciones, fórmulas de culpa. Dante no se mantiene al margen de la mecánica de las acusaciones. La toma y la traslada a la poesía. Del protocolo a la eternidad. En última instancia, el borrador de Ada y la denuncia florentina resultan ser dos partes de una misma máquina. Ambos documentos hacen lo mismo, fijan los nombres de aquellos a quienes hay que condenar. La diferencia está solo en la escala. El escribano municipal trabaja para un tribunal cuya sentencia aún puede ser revisada. Dante, en cambio, para un tribunal que ya nadie podrá anular jamás. En una carta personal del mismo día, Dante aborda la figura del juez, ese mismo día en que a ese hombre lo homenajean en la plaza. Dante se sienta y escribe sobre él como sobre un juez podrido. Sabemos que la carta es auténtica. Su letra, su lenguaje, sus giros habituales, todo coincide con sus otras misivas de aquellos años. Los investigadores la fechan en el tiempo inmediatamente posterior al exilio de Dante de Florencia. En los registros municipales de esos días consta una sesión solemne, en la que a uno de los jueces se le entrega una insignia de honor por su servicio a la justicia. En la carta, Dante recuerda ese mismo día y a esa misma persona, solo que, en lugar de elogio, le da una caracterización que suena como una sentencia. Él no escribe en abstracto. Señala que el juez dictaba sentencias en causas políticas relacionadas con los guelfos blancos, a los que pertenecía el propio Dante. En los libros judiciales se han conservado anotaciones. El mismo juez firmaba sentencias de destierro y de confiscación de bienes. Dante, en una carta, lo llama directamente responsable de que el derecho se haya convertido en mercancía, y subraya, ese hombre no se limitaba a aplicar la ley. Elegía a quién exactamente aplastar. En los registros municipales se ve que el juez recibía una cantidad inusualmente grande de regalos de las familias ricas que estaban detrás del exilio de Dante. Las dimensiones de estos dones quedaron registradas en los documentos fiscales, sumas superiores a los honorarios habituales. Dante, en su carta, no menciona cifras, pero utiliza la expresión «vende las sentencias como un tendero los guisantes».
Esta no es una imagen surgida de la nada. Sus palabras encajan exactamente con los secos apuntes de pagos que los historiadores encontraron en los archivos. Es especialmente importante cómo Dante describe la propia ceremonia de premiación. En las crónicas de la ciudad se dice que al juez lo honraron en la plaza de la señoría, rodeado por el clero y los representantes de los gremios. En la carta, Dante habla de esto como de una vergüenza elevada a un pedestal, y subraya que los sacerdotes bendicen a quien tergiversaba la verdad bajo apariencia de ley. El hecho sigue siendo un hecho. La Iglesia participa en la premiación de un hombre al que el poeta considera corrupto. En un lugar de la carta, Dante casi se desliza hacia un tono profético. Escribe que hay un juicio que no se compra ni con oro ni con alianzas, y añade que el nombre de ese juez ya está escrito allí donde la sentencia no se revisa. No es una frase teológica en el vacío. Ya hemos visto cómo traslada el lenguaje de las denuncias y las acusaciones al infierno. Aquí hace lo mismo, solo que en una carta privada. Vincula a un funcionario concreto con la idea del juicio eterno. Los investigadores, al comparar esta carta con el texto de la Comedia, encontraron otra coincidencia. En uno de los círculos del infierno, Dante describe a un juez que pesaba no la culpa, sino la bolsa. En los comentarios al poema se señala que los giros del discurso casi repiten las formulaciones de la carta sobre el juez florentino. El nombre no se menciona en el poema, pero el conjunto de detalles, el cargo, la manera de aceptar sobornos, los protectores, coincide con la biografía de aquel mismo condecorado. Los documentos de archivo muestran que este juez murió ya después de que Dante comenzara a trabajar en la Comedia. Es decir, cuando el poeta lo sienta en el infierno en las páginas del poema, el hombre aún está vivo y sigue haciendo carrera. Este es un hecho importante. Dante no lo describe como a un pecador muerto desde hace tiempo. Le dicta de antemano una condena eterna mientras él todavía camina por las calles de Florencia y recibe recompensas. Se forma así un vínculo rígido. El mismo día el juez recibe una insignia de honor de la ciudad. La anotación de ello entra en el acta, y Dante, en una carta privada, lo fija como símbolo de la justicia corrupta. Más tarde esta imagen pasará al infierno, donde ya no habrá referencias a una fecha y una ceremonia concretas, pero se conservará la esencia, un funcionario florentino vivo, trasladado al espacio eterno del castigo. Así vemos cómo funciona el mecanismo del que normalmente se habla de manera demasiado general. No se trata simplemente de que el poeta condena los vicios. Hay un juez concreto, una recompensa concreta, sentencias concretas por asuntos políticos. Hay una carta en la que Dante reacciona a esto como a un trauma personal y público. Y hay un poema en el que esa misma persona, no nombrada directamente, ya no puede esconderse ni tras la capa ni tras la insignia de honor. En otro bloque de investigación para este año se están verificando las listas electorales. El infierno en Dante no empezaba con monstruos, sino con personas que ayer podía encontrarse en la fila para votar. Un investigador abre el seco registro de los ciudadanos florentinos y simplemente recorre las líneas, papel, columnas, nombres, direcciones, cargos, nada de drama. Pero es precisamente aquí donde por primera vez emergen los apellidos que estamos acostumbrados a ver como sombras que gritan desde el infierno de Dante. En las listas de 1295 aparece un nombre, Filippo Argenti, jinete rico, ciudadano influyente, adversario de Dante en la línea política. En el registro todo es sumamente aburrido. Posee tierras, tiene derecho a participar en el gobierno, ningún comentario, solo un hecho. Pero unos años después, ese mismo Filippo en Dante ya se está hundiendo en el pantano de la ira. Despedaza a otros y es despedazado él mismo. En el archivo es un elector, en el poema, un maldito en el fango. Luego viene el registro de los aptos para los cargos de esos mismos años. En él aparece Coriado Donati, un hombre del clan que mantenía parte de la ciudad bajo control. Los adversarios se quejaban de la violencia de su gente, de la presión, del miedo, pero en el documento figura como ciudadano digno, admitido al poder. En Dante, en cambio, el apellido Donati se convierte en un nido familiar desde el cual distribuye las almas por los círculos del infierno, por la crueldad, por la codicia, por el abuso de poder. Aquí se rompe la imagen habitual. Muchos de aquellos a quienes leemos en el infierno como pecadores muertos desde hace tiempo. En el momento de la elaboración de estas listas todavía viven. Pagan impuestos. Asisten a asambleas. El investigador coteja las fechas.
varias figuras descritas en el poema como ya habitantes del más allá. En realidad siguen participando en la política de la ciudad. Mientras Dante apenas está gestando la comedia, esto se ve con especial crudeza en el ejemplo de Jacopo de la Lana, en uno de los círculos del infierno. En Dante aparece un funcionario que vendía la patria por cargos y oro. Durante mucho tiempo los comentaristas discutieron quién era, hasta que un historiador cotejó los datos. En las listas de electores y en las actas del Consejo de los 120 figura una persona con el mismo nombre, implicada en la venta de tierras públicas a particulares. En el expediente queda todo registrado: el apellido, la votación, el contenido de la decisión. El archivo muestra cuando Dante ya está en el exilio y, probablemente, trabaja en el poema. Jacobo sigue todavía sentado en el poder. Es decir, en las páginas del infierno ya hierve en un caldero de ultratumba. Mientras que en la Florencia viva levanta tranquilamente la mano en la sala del consejo. Para un contemporáneo del siglo XIII no se trata de una alegoría enigmática, sino de una señal casi directa. El lector entiende de inmediato a quién ha encerrado el autor en su infierno aún en vida. El investigador va más allá y empieza a comparar no solo los nombres personales, sino también los lazos de linaje. En las listas electorales se indican el barrio, el distrito de la calle, la pertenencia al clan. En Dante reaparecen los mismos nombres de calles y las mismas ramas familiares, pero ya como datos de partida para el pecado. El clan, que en el registro figura como respetable, recibe en el poema varias almas a la vez en distintos círculos, en unos por violencia, en otros por traición, en otros por abuso de poder. Uno de los casos más tajantes es el de Brunetto Latini. En los documentos municipales aparece como un diplomático respetado, un mentor, un representante autorizado de Florencia en la corte fuera de Italia. Los documentos señalan sus méritos, las misiones que se le confiaron, su peso en la política. En Dante, ese mismo Brunetto camina por un desierto abrazado entre aquellos que fueron condenados por el pecado contra natura. El hecho es tosudo. El poeta envía al infierno a su propio maestro, al que la ciudad honra oficialmente como un pilar del régimen. En los registros electorales hay otro detalle muy revelador. Junto a algunos apellidos aparecen anotaciones: privado temporalmente de derechos, por deudas, conflicto, participación en una conspiración. El Estado saca a esa persona del juego por un tiempo. En Dante, esas mismas figuras a menudo acaban en círculos relacionados con la violación del contrato social, derroche, traición, abuso de la confianza. La conexión es casi lineal. El poder los tacha por un plazo. El poeta los tacha para siempre, trasladándolos a su propia lista de ultratumba. Cuando todas esas coincidencias se reúnen en una sola tabla, la imagen se vuelve dura. A muchos personajes de Ada se los puede vincular con líneas concretas de documentos reales: tomo, folio, número de línea. Ya no se trata de un sermón difuso sobre los vicios de la época, sino prácticamente de una lista alternativa de ciudadanos. Solo que en lugar del derecho al voto, hay una condena de por vida. La fórmula oficial de la pura alegoría espiritual empieza a resquebrajarse cuando frente a cada verso se puede colocar un verdadero papel municipal con el mismo nombre. La principal conclusión de esta confrontación es sencilla y desagradable. Dante utiliza las mismas listas que el poder, pero las rellena a su manera. Allí donde el funcionario ve a un elector, él ve a un pecador. Las mismas personas existen a la vez en dos registros, el municipal y el dantesco. En el primero se les entrega una papeleta, en el segundo, un lugar en el infierno, y ambos archivos viven en paralelo, mientras sus protagonistas siguen caminando por las mismas calles por las que en otro tiempo caminó el propio Dante. En la nota de servicio al ejemplar del poema aparece un apellido conocido. En el infierno de Dante hay un departamento de contabilidad, y allí los tesoreros florentinos están muy apretados. El consejero recorre con el dedo las líneas del infierno y de pronto se detiene, susurra: pero si es Gianni, nuestro tesorero. Para él no es un juego de imaginación, simplemente ve una figura conocida, solo trasladada del pergamino de las actas a los círculos infernales. En la sala de archivos de la ciudad yacen textos poéticos con anotaciones en los márgenes. Nada de romanticismo. Pura rutina de oficinistas. Junto a los nombres de los personajes hay aclaraciones, cargos, a veces un signo de interrogación. En una de esas listas, junto al héroe, Ada, una mano ajena añadió con cuidado el nombre de un tesorero real que administraba el tesoro de la ciudad.
Para una persona que cada día confronta nombres con informes, esto no puede ser una coincidencia. Está acostumbrado. Detrás de cualquier nombre hay un cargo. Detrás de un cargo, una carpeta en el armario. A finales del siglo XIII y comienzos del XIV, en Florencia. El cargo de tesorero era uno de los clave. Esta persona recibía los impuestos, entregaba dinero para la guerra, para la construcción, para todo lo que concernía a la ciudad. En esos mismos años, cuando Dante escribe el Infierno, en los libros financieros aparece Gianni, el tesorero, alrededor del cual se arrastra una estela de historias desagradables. En los documentos hay faltantes, sumas poco claras, quejas. No lo registraron por escrito, de forma directa, como ladrón, pero las dudas quedaron en el papel. Y esas dudas las conocían todos los que al menos una vez habían echado un vistazo a los informes de la ciudad. Dante, en el infierno, reserva un círculo especial para quienes manejaban el dinero ajeno como si fuera su propia caja. Allí aparecen figuras que claramente recuerdan a personas en el momento de la ejecución. Su pecado no está en la riqueza, sino en que traicionaron la confianza de la comunidad. Esto enlaza directamente con las fórmulas de los documentos fiscales de la época. El tesorero responde no solo por las cifras, sino también por el honor de la ciudad. El poeta no copia las actas acusatorias palabra por palabra. Toma lo principal, la imagen de la persona a la que se le confió la caja común y que se comportó como un jugador en el mercado. En los protocolos municipales salen a la luz préstamos sospechosos en nombre de la comuna. El tesorero aprueba la entrega de fondos a los suyos con garantías débiles. Después, la ciudad pasa años litigando por su devolución. Estos asuntos se arrastran por la ciudad como rumores, de la plaza a las tiendas, de las tiendas a las tabernas, de allí a las conversaciones de la gente instruida. Dante vive en este ambiente. No necesita llevar a cabo una investigación, le basta con que, a ojos de los ciudadanos, el tesorero ya se haya convertido en símbolo de la traición al interés común. El consejero que lee el infierno no como un poema, sino como una lista. Ve un esquema familiar, en el círculo donde torturan a los malversadores y a los estafadores. Reconoce a personas que en los documentos figuran en la caja, firman contratos, disponen de los gastos militares. Su susurro, pero si es Gianni, el tesorero, es la reacción de un profesional. Entiende de inmediato de qué estante se puede sacar el expediente de esa persona y qué quejas van adjuntas a él. En los documentos municipales tratan al tesorero con más suavidad que Dante en el infierno. Pueden suspenderlo temporalmente, obligarlo a devolver el dinero, recortarle derechos, pero formalmente sigue siendo ciudadano. Hay espacio para un acuerdo, para la corrección, para el compromiso. En Dante todo es distinto. El tesorero dudoso cae de inmediato allí de donde no hay camino de regreso. El poeta elimina cualquier penumbra. Lo que en los protocolos parece una disputa sobre sumas, en él se convierte en una sentencia definitiva por traición a la confianza. El sistema florentino de gestión del dinero se basaba en la constante rotación de los cargos y en los juramentos. Al tesorero se le nombraba por un plazo limitado. Prestaba juramento de servir únicamente a los intereses de la comuna. Estos juramentos se registraban, y aún hoy pueden leerse en los libros estatutarios. El propio Dante se sentó en los consejos. Escuchó estos discursos, vio cómo las personas juraban y cómo luego tomaban decisiones. Entendía perfectamente la diferencia entre un comerciante común y un funcionario de la hacienda. El comerciante arriesga lo suyo, el tesorero, lo ajeno. Para el poeta, el juramento quebrantado del tesorero no es solo una deuda, es una grieta en todo el sistema político. Por eso la figura del funcionario financiero en el infierno no es una venganza personal ni un chisme, sino un signo público. Dante muestra: si una persona que dispone de los medios comunes vive como un pequeño comerciante, destruye no solo el presupuesto, sino también la fe de la gente en las reglas del juego. En los documentos eso aparece como unas cuantas líneas sobre un faltante. En el poema, como un castigo eterno en un círculo determinado. En esencia, se trata de la misma persona. El poder lo oculta tras formulaciones. El poeta lo saca a la luz y lo inscribe en su registro infernal con nombre propio, aunque sea a través de una alusión. Así el infierno se convierte en un informe financiero paralelo de la ciudad. Solo que, en lugar de cifras secas, hay destinos. Cada gasto dudoso recibe no solo un comentario, sino una imagen y un castigo.
Y cuando el consejero se inclina sobre la página y susurra, pero si es Gianni, el tesorero, no está resolviendo un enigma, solo está nombrando en voz alta lo que Dante ya dejó puesto en el texto para todos los que conocen los libros de la ciudad y ven, detrás de las líneas, a las personas vivas. En la nota aplicada al margen de la copia en borrador, aparece un estricto signo resolutivo. El infierno por primera vez se volvió peligroso no para los pecadores, sino para aquellos que tenían en sus manos el sello y el archivo. En el siglo XIV, los manuscritos de Dante se encuentran no solo en los estantes de los poetas, acaban en las cancillerías, entre estatutos, listas de impuestos y sentencias, en los inventarios de las bibliotecas, junto a los secos títulos de las leyes. De pronto aparece la comedia. Los papeles con los que se gobiernan a los vivos resultan estar al lado de un texto sobre los muertos. Para el poder es una señal inquietante. El poema comienza a leerse no como una oración, sino como un posible documento en su contra. En algunos manuscritos del infierno se ven en los márgenes cautelosas anotaciones. Algo está tachado, en algún lugar suavizado. Al lado una seca nota, observación sobre tal ciudadano. Estas notas no son de la mano de Dante. Es el trabajo de los copistas o de las personas que controlaban a los copistas. El texto se revisa no solo en busca de errores en los versos, se coteja con apellidos reales. El poema se lee como una lista de personas vivas, y no como un cuento sobre pecadores muertos hace mucho tiempo. En los archivos florentinos y toscanos han quedado rastros de prohibiciones directas. En los documentos está registrado. Algunas partes de la comedia no pueden leerse en las escuelas públicas. Los historiadores ven qué pasajes caen con más frecuencia bajo el golpe, aquellos en los que, por las alusiones, es fácil reconocer a políticos en activo o a sus parientes. Las fórmulas son suaves, para evitar disturbios, pero el propio hecho de la prohibición habla con más dureza que cualquier palabra. El poder entiende que el infierno poético empieza a disputar su propio juicio. En esas mismas carpetas donde se guardan los estatutos y las resoluciones, aparecen denuncias contra Dante. En ellas lo acusan directamente. Condena a las autoridades bajo el disfraz de alegorías. No se trata de una discusión sobre el estilo, sino de una queja contra una persona concreta. Escriben. Los nombres están ocultos, pero todos entienden de quién se habla. Una denuncia así es un reconocimiento de la fuerza del texto. La alegoría deja de ser un adorno. Se convierte en un instrumento de presión sobre los vivos. Imaginemos a un censor ante un ejemplar recién copiado del infierno. Lee un verso donde se distingue con demasiada claridad el apellido de un ciudadano aún vivo. En el margen aparece una marca tajante y un breve eliminar. En algunos manuscritos se ve como el nombre ha sido emborronado, sustituido por un apodo, o simplemente ha desaparecido. Los eruditos comparan las copias tempranas y las tardías. En las primeras, la figura se lee casi directamente. En las siguientes, ya la desdibujan. Entre el autor y el lector se interpone un tercer participante, el miedo. La frase en la nota, "Este florentino aún vive", suena como una explicación seca, pero en esencia es una sentencia para el propio texto. Para el censor, el poema funciona como un tribunal que se adelanta al verdadero. La persona todavía camina por las calles, se sienta en el consejo, resuelve asuntos, y en Dante ya hierve en la brea. Arde en el fuego o cuelga cabeza abajo. El poder siente que esta sentencia, dictada por adelantado, golpea su monopolio del castigo. La justicia florentina de los siglos XII al XIV se apoya en un orden claro: citación, audiencia, acta, firma del prior. En los libros de archivo se ve cada paso. Dante actúa de otro modo. No cita a sus enemigos a una sesión, simplemente los declara criminales eternos ante todos los que saben leer. Su tribunal no necesita notario ni abogado. Por eso el funcionario que hace la nota al margen no defiende a un solo florentino, defiende el propio sistema, en el que solo el consejo de la comuna decide quién es culpable. La comparación de distintos manuscritos muestra una línea constante. Cuanto más cercana está la copia a un medio dependiente del poder, tanto más suaves y nebulosas se vuelven las alusiones a los vivos. En los monasterios a menudo se conservan golpes directos contra la cúpula florentina. En los ejemplares urbanos, los nombres se disuelven en imágenes generales. Es una señal silenciosa de dónde consideraban peligroso el texto, no en la celda del copista, sino en la sala donde sobre la mesa cuelga el escudo de la comuna, para el propio Dante. Esa resistencia es una confirmación de que ha dado en el blanco.
Él mismo fue condenado en ausencia, con prohibición de regresar bajo amenaza de ser quemado. Esto está escrito negro sobre blanco en los actos de su destierro, cuando en el infierno envía a sus adversarios al fuego y a la pez, responde con el mismo recurso. También juzga en ausencia, también priva del derecho a regresar. Solo que no a Florencia, sino a su propio texto, el censor que borra un verso. En esencia repite el gesto de los jueces de Dante, pero ya contra el poeta. Así es como el infierno obtiene una doble vida. Para el oyente común es un relato de pecados y castigos, para quienes tienen en sus manos los archivos de la ciudad. Conocen los casos, las acusaciones y los procesos aún abiertos. Es una base de datos en sombra sobre los vivos. Allí donde en el libro oficial figura la investigación continúa, o la culpa no ha sido probada. En Dante ya se ha dictado una sentencia eterna. Por eso la breve nota al margen, eliminar de inmediato, no es un capricho del editor. Es una pequeña guerra por el derecho a ser el último en llamar a una persona pecadora. En otra hilera de estantería del fondo, en esta fecha se registra una nota informativa. El mismo día. Florencia dicta sentencia a Dante y recibe en sus manos las primeras páginas del infierno que él ya escribe para ella. En el archivo municipal aún se conserva el acta del 27 de enero de 1302. Texto seco y preciso. Dante Alighieri, ex prior. No se presentó al juicio. Fue declarado culpable de abuso de poder, condenado al exilio y a una fuerte multa, en una línea aparte. La amenaza, si regresa, debe ser quemado. No es una figura retórica, no es un mito, sino una formulación literal. La ciudad declara oficialmente, esta persona para nosotros está muerta, incluso si todavía camina sobre la tierra. Unas semanas después aparece otro documento, ya no del tribunal. En un inventario privado de bienes figura una línea extraña. Libro de Dante sobre el infierno. Se señala que el texto aún no está terminado, pero ya se lee en un círculo reducido de exiliados. Es decir, el poema empieza a vivir antes de que lo hayan terminado. Mientras la ciudad marca a Dante como criminal, él ya pone en marcha su propio tribunal, en el papel, en versos. En otro fondo, en la misma fecha, se registran gastos por lecturas públicas en una de las parroquias. Entre los gastos habituales aparece una partida aparte, remuneración por la lectura de la comedia del exiliado florentino. El apellido no se indica, pero la coincidencia es demasiado estrecha. El género, el estatus, la época. Esto significa que un texto muy parecido a la futura Divina Comedia ya se lee en voz alta ante personas que ellas mismas participaron en las mismas batallas políticas. En el mismo expediente donde se guarda la sentencia de Dante, se conserva la lista de otros acusados por los mismos artículos. Entre ellos está Sera Paganelli, político de un partido enemigo, años después, en los comentarios al infierno, junto al personaje que hierve en la pez hirviendo. El comentarista hace una nota. Muchos dicen que es Sera Paganelli. Evidentemente, no se apoya en la fantasía, sino en la memoria de la ciudad y en esos mismos documentos judiciales. Las personas borradas de los libros oficiales reciben en Dante un lugar imborrable, en el infierno. En el libro de gastos de una de las cancillerías florentinas del año 1317, aparece un detalle nuevo. Allí se anota, pagar al escribano por corregir el libro de Dante. Y una aclaración, el texto debe corresponder a las prescripciones de la Iglesia. Esto significa que las estructuras urbanas no solo conocen el poema, sino que también intervienen en él. Pagan para blanquear el infierno que describe el poeta. El poder intenta borrar de la eternidad aquellos golpes contra las personas vivas que asestó el exiliado. Uno de los códices más antiguos del infierno, que ahora se conserva en el Vaticano, guarda en los márgenes una frase extraña, frente al verso sobre uno que aún respira el aire, pero ya se halla entre los condenados. El copista anota con cuidado. Es de Florencia. Pero de esto hay que callar. No es una conjetura de un erudito, sino la voz de aquella época. Un lector medieval fija directamente. Se trata de un hombre vivo. Y incluso a nivel del manuscrito es peligroso nombrarlo en voz alta. En otro manuscrito, de Bolonia. Junto a otro episodio, el copista primero escribe el nombre de un conocido banquero, y luego lo raspa cuidadosamente. Un estudio moderno con luz especial revela las letras borradas, que coinciden con el apellido de un participante en un sonado caso financiero. En el archivo municipal de Bolonia se conserva el proceso contra esta misma persona. Se le acusa de usura. Pero la sentencia nunca aparece. En Dante, este tipo de héroe ya se hunde en el infierno.
Aunque el tribunal terrenal aún vacila, en uno de los registros notariales de Florencia se ha conservado la queja de los familiares de un noble ciudadano por una mención vergonzosa en un nuevo poema. En el texto de la queja subrayan: él está vivo y no ha sido condenado ni por la iglesia ni por la comuna. La familia dice abiertamente: el poeta puso el estigma antes que cualquier tribunal oficial. El documento registra un conflicto preciso. La literatura se inmiscuye en una zona que el poder consideraba su monopolio. En una carta papal dirigida a las autoridades florentinas y fechada en 1314, aparece una nueva inquietud. El Papa se queja de canciones y relatos que encienden el odio hacia los gobernantes de la ciudad. En uno de los párrafos se dice: algunos exiliados se atreven a describir el paraíso y el infierno, distribuyendo allí lugares para los vivos. No se mencionan nombres, pero la fórmula exiliados y distribuyen lugares resulta demasiado reconocible. Es ya un reconocimiento oficial. La autoridad eclesiástica ve en el poema no solo teología, sino un arma política. En el catálogo de la biblioteca personal de un jurista florentino de comienzos del siglo XIV, junto a la comedia figura una breve nota, útil para conocer las costumbres de los ciudadanos. El jurista no escribe sobre la salvación del alma ni discute dogmas. Le interesa el efecto práctico. Por este poema se puede juzgar quién es quién alrededor. El infierno se convierte en un manual de consulta sobre la reputación moral de los contemporáneos. En un inventario tardío del archivo monástico de Santa Croce hay una lista de libros prohibidos para la lectura pública. Entre ellos figura el libro de Dante sobre el infierno con los nombres de ciudadanos. Los monjes subrayan: no se pueden leer aquellas partes donde las personas están nombradas directamente. Esto significa que existía una variante del texto en la que todavía no había máscaras ni alusiones. Los nombres estaban escritos abiertamente. A los hermanos se les prohíbe llevar al púlpito esas sentencias vivas, para no ahogar la voz de los juicios oficiales y de las prédicas eclesiásticas. En una de las cartas del propio Dante a las autoridades florentinas, ya después del exilio, él rechaza regresar en condiciones de penitencia. Allí hay una frase dura: no es asunto mío volver bajo el juicio ajeno, cuando yo ya he juzgado a mis jueces. Él mismo explica lo que está haciendo. Percibe su poema como una sentencia de respuesta a aquellos que lo condenaron. No es simplemente un resentimiento en versos, sino un tribunal alternativo con otra escala y otros plazos de castigos. Si se juntan todos estos documentos, se perfila una misma imagen en los archivos urbanos y eclesiásticos. El infierno aparece no como una tranquila lectura teológica, sino como un peligroso tribunal paralelo que se extiende por encima de los casos reales. Las sentencias oficiales viven dentro de los muros del Consejo y bajo el sello de la Cancillería. Las sentencias de Dante se difunden por los manuscritos, las celdas monásticas, las casas de los juristas y las salas de lectura. Y es precisamente esto lo que intentan detener las marcas de eliminar. Los nombres borrados y las prohibiciones de leer en voz alta. El poder ve que un desterrado se ha apropiado del derecho a un culpable eterno allí donde sus propios tribunales aún no se han atrevido a decidir. En la descripción de inventario vecina del mismo día aparece una breve nota. Dante fue el primero en hacer una lista pública de la vergüenza, solo que la escondió en versos sobre el infierno. En el inventario de ese mismo archivo de Santa Croce, junto a la lista de tratados teológicos, figura una escueta línea: libro sobre los castigos de los ciudadanos, según Dante. El archivero no escribe poema ni comedia. Registra la finalidad. Es un libro sobre los castigos. Para él, Dante no es un poeta, sino el compilador del registro de aquellos que ya han sido condenados, aunque sea sobre el papel. Esta línea es importante porque separa el texto religioso del jurídico. En un mismo listado se encuentran recopilaciones de decisiones de tribunales eclesiásticos y tratados de derecho, y entre ellos, el libro sobre los castigos de los ciudadanos. El archivo no ve diferencia. Tanto las bulas como las sentencias y el infierno están situados en la misma fila como instrumentos de control sobre el comportamiento de las personas. En otro inventario, ya urbano, entre los bienes de un notario fallecido figura Dante sobre los ciudadanos y los tiranos de Florencia. No es un título convencional, sino la formulación exacta del catalogador, que vio la hoja de título. El libro no se conserva en la sección de poesía, sino entre los expedientes relacionados con disputas y pleitos políticos. El notario lo utilizaba como fondo de consulta sobre la reputación de personas influyentes,
y no como consuelo espiritual. Este hecho muestra que para el jurista en ejercicio el infierno servía como una especie de expediente en la sombra sobre la élite de la ciudad. En los archivos notariales se conservan contratos matrimoniales, testamentos, actas judiciales. La aparición allí de Dante con la nota sobre los ciudadanos y los tiranos indica que el texto se utiliza como fuente de opiniones y acusaciones que no se expresaron en las audiencias oficiales, pero que ya operan en las conversaciones y en los negocios. Se ha conservado también un registro sobre una lectura pública en Bolonia, donde el podestá de la ciudad ordenó no leer en voz alta las estrofas que contenían ofensa a los ciudadanos vivos. En el informe, el escribano añade, los cuales aún no han sido condenados por un tribunal. Es una fijación directa del conflicto. Dante ya ha sentenciado a estas personas en el infierno, mientras que el tribunal terrenal aún guarda silencio. El poder intenta tapar ese agujero, prohibiendo leer en voz alta las sentencias dictadas de antemano. Este documento es importante porque muestra el miedo de los gobernantes ante el cruce de dos tribunales. La lectura pública del poema se convertía en un procedimiento parecido al anuncio de una sentencia, solo que sin acta y sin derecho a defensa. Para el podestá, esto es un golpe a su monopolio de decidir quién es culpable y quién no. Por eso interviene precisamente en la lectura del infierno y no en las demás partes. En la correspondencia de un dominico con un colega de Padua, aparece una queja sobre algunos hermanos que tienen a Dante y, basándose en él, interpretan el destino de los gobernantes. El monje enumera que los hermanos discuten a quién está destinado tal o cual círculo y sacan conclusiones sobre los políticos en activo. Ya no se trata de una lectura privada, sino de debatir sobre personas vivas a través del prisma de los castigos infernales. Esta queja muestra que la comedia se ha convertido en un instrumento para evaluar el poder incluso dentro de la orden. Los dominicos deben apoyarse en la doctrina canónica, y en lugar de eso discuten a dónde enviará Dante a tal o cual gobernante. Como si eso fuera un argumento de más peso que el juicio oficial de la Iglesia. El autor de la carta teme que la voz del poeta empiece a sonar como una autoridad paralela. En el inventario póstumo de los bienes de un mercader florentino se indica, libro de Dante, estropeado, pues han sido arrancadas las hojas con los nombres de los ciudadanos. El interés económico está fijado allí con toda claridad. El valor del libro se ha reducido. Alguien arrancó adrede las páginas donde había indicaciones directas a personas del entorno florentino. Significa que el propietario temía guardar en su casa la lista completa de esas sentencias eternas. El mero hecho de las hojas arrancadas indica que no se consideraban peligrosas las reflexiones generales sobre el infierno, sino los apellidos concretos. El mercader podía perder no el alma, sino un contrato, el apoyo del clan o la protección de un patrón. Si en su casa encontraban un libro en el que Dante ya había quemado en las llamas a su socio o a su enemigo, la mera presencia de estas estrofas en la biblioteca se convertía en un gesto político. En el programa escolar de un maestro de gramática de Padua, se ha conservado una nota. Del infierno de Dante leemos sin mención de ciudadanos, para no atraer enemistades locales. El maestro utiliza el poema como manual de lengua, de retórica, de ejemplos, pero omite conscientemente los versos donde se percibe un golpe contra familias conocidas. Entiende que un solo verso imprudente en clase puede transformarse en conflictos reales entre alumnos de distintos linajes. Esto muestra hasta qué punto el infierno se había infiltrado en la vida cotidiana. Se había convertido en un texto escolar, pero incluso allí exigía censura. Los mayores temían que la lectura en la escuela se transformara en una plataforma para prolongar las guerras de la ciudad en el propio entorno adolescente, donde el insulto «tú eres del infierno de Dante» podía percibirse como una marca personal. En una carta de un funcionario florentino a sus colegas en Roma hay una frase: él amenazó con enviar a todos nosotros con los simoniacos, como ya hizo el florentino Dante. El funcionario fija que su oponente en la disputa utilizó el infierno como amenaza, no solo un insulto, sino una insinuación de que su lugar ya está determinado entre los sobornados y los sacerdotes venales. Para la gente secular, remitirse a los círculos del infierno se convirtió en un modo de presión política. Este hecho es importante porque el lenguaje del poema entró en el léxico de los negocios. Atribuirle a una persona un lugar en Dante se convirtió en un argumento que influye en las negociaciones y en las decisiones. No se trata de un miedo teológico ante los tormentos del infierno, sino de un miedo a la reputación que fija el texto. Si una vez te llamaron de su círculo, eso se te pega como una verdadera condena. Todas estas anotaciones, marcas,
Prohibiciones y hojas arrancadas confluyen en una sola cosa. Para los contemporáneos de Dante, su infierno no era solo una visión del más allá, sino una lista vigente de sentencias para los vivos, con la que había que contar no menos que con el sello de la Cancillería de la ciudad. En el siglo XIV, el infierno de Dante no se leía como un poema, sino como una lista de aquellos a quienes les correspondía arder. En un archivo florentino se conserva el acta de registro de la casa de un pequeño funcionario. Entre alfombras, arcas y vajilla. Allí se destaca por separado un objeto, un manuscrito con partes de la Comedia. El escribano subraya de manera especial. Dentro hay nombres de ciudadanos, sobre todo de entre los gobernantes. Para el tribunal esto suena como una señal de peligro. No una gran literatura, sino un arma potencial contra los poderosos de este mundo. El dueño de la casa intenta justificarse. En su explicación jura que tenía el libro para enseñanza y estilo, según él. No le interesan los ataques al poder, sino la belleza del discurso, en esencia. Aparenta que el infierno para él es simplemente un manual de estilo. Esta justificación en sí misma ya dice mucho. Si una persona se ve obligada a salir del paso de ese modo, significa que guardar en casa un manuscrito con personajes reconocibles ya se consideraba algo sospechoso. En Bolonia, en otro caso, sale a la luz una disputa entre dos notarios. Uno presenta una queja contra el otro. Delante de extraños, lo puso en el círculo de los aduladores de Dante. Es decir, públicamente lo atribuyó a aquellos que, en el poema, están sentados en el infierno entre los aduladores. El acta registra esto como una ofensa al honor, casi como una acusación de mentira o de fraude. Aquí, el círculo del infierno no es una imagen, sino una etiqueta que puede consignarse oficialmente en los documentos. Un notario ofendido redacta su explicación. Subraya que nunca había sido llamado así ni en el poema ni en los sermones, y pide al tribunal que proteja su nombre. Le hiere no solo la palabra en sí, sino también el hecho de que no aparece en Dante. La ausencia en el infierno del poeta se convierte en un argumento, puesto que no estoy allí. No se atrevan a inscribirme allí. Esto es ya casi una lógica. Dante no me mencionó. Por lo tanto, no soy culpable. En el programa escolar de un maestro de gramática de Padua de comienzos del siglo XIV, se ha conservado una nota breve, pero elocuente. Del infierno de Dante leemos sin mención de ciudadanos, para no atraer enemistad local. No es una anotación personal para sí mismo, sino una nota de servicio en los márgenes del horario de clases. El maestro deja constancia oficial. Estos versos hay que omitirlos, simplemente para no hacer chocar de frente a los alumnos de distintas familias, que reconocerán en los versos a sus parientes, en otra lista del mismo programa. Junto a los nombres de los héroes antiguos aparece la nota: de los florentinos no hablamos. El maestro traza una frontera nítida. De los antiguos se puede hablar, es seguro. De los contemporáneos, no se puede. Es demasiado explosivo. El mero hecho de esta separación muestra que ya entonces se leía el infierno como un texto con indicaciones directas a personas vivas, y no como una teología abstracta. En una carta de un funcionario florentino, hallada en el Archivo Vaticano, aparece la frase: amenazó con enviarnos a todos junto a los simoníacos, como ya hizo el florentino Dante. Se trata de unas arduas negociaciones sobre las recaudaciones en las parroquias. El funcionario se queja de que su oponente los presiona con el lenguaje del infierno. Insinúa que puede atribuirlos públicamente a los sobornados y a los sacerdotes venales, es decir, a los simoníacos. A la carta se adjunta una nota borrador de un escribano. Este aclara que la expresión sobre los simoníacos ha pasado ahora a ser de uso común entre los que disputan, es decir, se ha convertido en una fórmula habitual de amenaza. Para el escriba es ya un giro hecho, como la mención de un artículo de la ley. El archivo registra con calma. El poema se ha convertido en una fuente de vívidos estigmas para conflictos políticos y comerciales. A veces todo llegaba hasta los tribunales y los banquillos de los acusados, en un proceso contra un predicador de Arezzo. En los cargos se dice: él leía de Dante acerca de ciudadanos, de los cuales muchos aún viven. No lo reprenden por la cita en sí. El problema es que él vincula los versos con personas concretas en la sala. De hecho, señala: he aquí que ustedes, oyentes, son esos mismos pecadores. Para el tribunal eso ya es incitación a la enemistad.
En el acta del interrogatorio de este predicador se ha conservado su frase: yo solo repetía cuál es su lugar. Como enseña el florentino. Lo dice directamente: utilizo la lista de Dante como un esquema ya hecho. El poeta ya ha distribuido a todos por los círculos. A mí solo me queda recordarlo. No se trata de un análisis teológico, sino de apoyarse en una sentencia poética que se percibe como algo casi oficial. En el inventario de una biblioteca monástica cerca de Perugia, junto al manuscrito de la Comedia, figura una extraña anotación. Por decisión del capítulo se han retirado las hojas sobre algunos ciudadanos. El documento está fechado a mediados del siglo XIV. Los monjes señalan con honestidad: parte de las páginas fue arrancada deliberadamente, por decisión común. Significa que algunas estrofas les parecieron tan peligrosas que no se las podía dejar ni siquiera tras puertas cerradas, entre los novicios. Un poco más abajo, en ese mismo inventario, hay una precisión: para que no sirvieran de motivo de discordias entre los hermanos y los seglares. Los monjes no temen las descripciones de los tormentos infernales, temen las disputas entre las personas vivas, que reconocerán en los versos a sí mismas, a sus vecinos o a sus protectores. El monasterio reacciona al poema como a una fuente de conflictos reales, y no como a una visión abstracta del más allá. Si se reúnen todas esas pequeñas anotaciones, el acta de registro, la queja del notario, las marcas escolares, el inventario del monasterio, las cartas de los funcionarios, surge una imagen nítida para la gente del siglo XIV. El infierno de Dante no era solo un texto. Funcionaba como una lista vigente de sentencias para los vivos, con la que había que contar casi del mismo modo que con las decisiones de los tribunales de la ciudad. En el siguiente bloque cronológico de este mismo caso aparece el protocolo. El infierno de Dante en el siglo XIV no era un libro, sino un arma, y eso se ve no por las leyendas, sino por los protocolos y las quejas en los archivos municipales. En Florencia se conserva un documento seco, el registro de la casa del notario Césare del Benino. Los sargentos describen baúles, ropa, vajilla, y entre otras cosas, un libro de Dante con anotaciones contra algunos ciudadanos respetables. No es un bien cultural, es una prueba material. El tomo del infierno acabó en un caso de difamación. Como hoy, capturas de pantalla de una conversación. En la misma carpeta está la queja de dos mercaderes. Bajo juramento declaran: leyó los versos de Dante y riéndose, señalaba hacia nosotros, llamándonos por nuestro nombre. No discuten si el poeta tiene razón acerca de los pecados y del juicio divino. Hablan de su reputación aquí y ahora, para ellos. El infierno no es un horror teológico sobre el más allá, sino un tablón público con carteles de vergüenza, en el que los han pegado ante testigos. Unos años más tarde, en otro caso, ya sobre un maestro de escuela, el notario escribe: el alumno Marco mostró un libro de Dante, donde de la mano del maestro están anotados los nombres de ciudadanos de Florencia, frente a los versos sobre los mentirosos y los ladrones. El papel fija una técnica concreta. Junto a los pecadores del poema aparecen apellidos vivos. El maestro no reflexiona sobre los símbolos, convierte el texto en un índice ya preparado. Aquí un mentiroso, aquí un ladrón, aquí un cobarde. En el testimonio de este maestro suena una frase clave: yo hacía lo que hacen muchos, para que los jóvenes entendieran quién se parece a esos pecadores. No se presenta como un solitario rebelde. Describe la cotidianidad. Así funciona todo un círculo de personas. Toman un círculo infernal del poema y, bajo él, ajustan rostros conocidos. El infierno se convierte en una matriz con la que se clasifican a vecinos, jefes, rivales, no de forma abstracta, sino por papeles, como en una lista de reparto. En Siena, en una carpeta aparte, se guarda la queja de un funcionario municipal. Exige prohibir la lectura de algunos cantos de Dante en la plaza. En la queja escribe sencillamente: porque los ciudadanos los interpretan como referentes a personas aún vivas, y de ello nacen discordias y violencias. No le interesan las interpretaciones de sentido ni la belleza del verso. Él fija una cadena directa, leen el infierno. Luego se pelean, se vengan, van a aclarar las cosas en los callejones reales. En el acta de la sesión del Consejo Municipal de Siena al respecto, aparece la formulación: a fin de que la composición del florentino no sirva de motivo para sentencias arbitrarias. Para las autoridades, el poema no es una lectura inocente. Ven que los ciudadanos trasladan los castigos infernales a personas vivas y los perciben como un modelo para un tribunal casero.
De hecho, el texto del poeta empieza a competir con los tribunales oficiales y los funcionarios. Ya no se trata de cultura, sino de una amenaza al gobierno de la ciudad.